Vamos a realizar el ejemplo o la comparación de los modelos lineales de probabilidad y el modelo lógico-logístico, para lo cual vamos a trabajar con el ejemplo que da el libro de Estadística y Econometría, aplicaciones con datos ecuatorianos utilizando Stata, por el autor Juan Pablo Herráez. Vamos a utilizar un ejemplo de una base de datos de recién nacidos vivos del INDEC del 2010. Vamos a comparar un modelo lineal de probabilidad y nuestro modelo a estudiar es pesos en función del sexo, la edad de la madre al cuadrado, si tuvo nacimiento simple o múltiple, cuántas semanas de gestación y si tiene hermanos o no tiene hermanos. Entonces el evento a modelar está acotado entre 0 y 1 como todos los modelos de respuesta cualitativa. Los fenómenos que tienen eventos entre 0 y 1 podrían ser una persona me paga o no me paga, una persona cumple o no cumple, una persona gana o pierde, una persona puede comprarme el carro o no me puede comprar el carro, entre otras. Esta variable peso es una variable cuantitativa porque el peso de un bebé está medido obviamente en gramos o en libras, ¿no, verdad? Entonces vamos a acotar, bueno, ya está acotada la variable entre menor a 2500 gramos vale 0 y mayor a 2500 gramos vale 1. Entonces a mí me interesa ver cuál es la probabilidad de que al nacer el niño nazca con un peso adecuado o no nazca con un peso adecuado. Si nace con un peso adecuado, entonces el peso adecuado tiene que ser mayor a 2500 gramos. Entonces quiero modelar si el niño al momento de nacer nacerá con un peso adecuado en función del género del niño, la edad de la madre, la edad al cuadrado, si el nacimiento es simple o múltiple, cuántas semanas de gestación y si tiene hermanos o no tiene hermanos. Entonces vamos a comparar el modelo lineal de probabilidad y el modelo logístico. Vamos a ver en qué se diferencian y cuáles son las principales complicaciones del modelo lineal de probabilidad. Entonces, para cargar una base de datos que tiene una extensión CSV, ¿no, verdad? Vamos a utilizar la librería Foreign. Entonces cargamos la librería Foreign y utilizamos read.csv, que es una función para leer archivos con extensión .csv. Apuntamos a donde se encuentra nuestra base de datos y le asignamos un nombre. En mi caso se va a llamar db3 o database 3. Le damos control enter a ese comando y se me ha generado una base de datos de 4677 observaciones con 7 variables. Si yo le doy clic acá en esta línea, me va a aparecer un extracto de las 4677 observaciones, donde yo tengo el sexo, la semana de gestación, la edad, si el nacimiento es simple o es múltiple, la edad al cuadrado, si el peso es mayor que 2500 gramos o es menor que 2500 gramos y si tiene o no tiene hermanos, ¿no, verdad? Entonces vamos a modelar con esta base de datos del INDEC del libro Estadística y Econometría, aplicaciones con datos ecuatorianos utilizando Stata, por Juan Pablo Herráez Tituano. ¿Okay? Entonces atachamos la base de datos, ¿no, verdad? Y ejecutamos el modelo lineal de probabilidad mediante mínimos cuadrados ordinarios. El modelo lineal de probabilidad mediante mínimos cuadrados ordinarios. Utilizamos la función LM, ¿no, verdad? Y le decimos a RStudio que apunte mi base a db3, que es la que habíamos cargado anteriormente. Entonces ejecutamos este comando y observamos con summary los coeficientes y las estadísticas descriptivas asociadas al modelo. Entonces se puede observar los coeficientes, ¿no, verdad? Y se puede observar las probabilidades y las probabilidades asociadas a la T estadística o los valores T. Como nuestro tamaño muestral es mayor a 30, tranquilamente se puede utilizar la regla 2T.
La regla 2t indica que aquellos coeficientes que tienen un valor t mayor que 2 en valor absoluto, estos coeficientes son estadísticamente significativos, es decir, son distintos de 0. ¿Ok? Entonces, si no me acuerdo cómo leer las probabilidades, me acuerdo que tengo que revisar los valores t de cada uno de los coeficientes, la prueba de significancia individual, en donde indica la regla 2t que en valor absoluto todo aquello coeficiente que tenga el valor t mayor que 2, rechácese la hipótesis nula, es decir, me sirve el coeficiente. Entonces todos son mayores que 2 en valor absoluto y veo los valores de probabilidad, valores p. Estos valores p son menores que 0.001, por lo tanto son altamente significativos. De aquí 0.00102, bueno, del 5%, ¿ok? Al 1% sería este de aquí. Ok, entonces vemos que los coeficientes parece que están trabajando estadísticamente bien. Veamos qué nomás nos puede presentar R, ¿no, verdad? Entonces ejecutamos un plot o ejecutamos un gráfico, ¿no, verdad? Tipo línea para el elemento, ¿no, verdad?, que se encuentra en el modelo estimado denominado MLP. Uno de los elementos que se encuentran dentro de lo estimado en MLP son los valores ajustados. El modelo lineal de probabilidad tiene un problema al momento de ajustar valores, y es que no está acotado entre 0 y 1. Es decir, puede ser que por ajuste me proporcione valores pronosticados mayores que 1 o menores que 0, lo cual en términos de probabilidad no es correcto, ¿no? Es una falacia estadística. Entonces realizamos un pequeño plot, hacemos un poquito más grande el gráfico, ¿no, verdad? Y vemos, pues, como mi tamaño muestral es grande, es más de 4500, ¿no, verdad?, no puedo apreciar mucho sobre el ajuste, pero sí puedo observar que existen algunos datos ajustados mayores que 1 y menores que 0 inclusive. Entonces, para verlo de mejor manera, vamos a hacer una línea recta en el eje horizontal, donde la línea recta horizontal es igual a 0 y horizontal es igual a 1. Veamos entonces qué es lo que sucede. Entonces, efectivamente existen valores que son menores que 0, es decir, valores ajustados o valores de probabilidad menores que 0. Y por arriba vemos que existen valores, muchos valores ajustados mayores que 1. Entonces no hay probabilidades mayores que 1 ni menores que 0. Entonces ese es el principal problema que poseen los modelos lineales de probabilidad, modelos estimados mediante mínimos cuadrados ordinarios, además de la heterocedasticidad, obviamente. No tienen una varianza residual constante. ¿Ok? Entonces, veamos el mismo modelo, pero realizado por un modelo lineal generalizado. El mismo modelo: peso, sexo, edad de la madre, si es simple o es múltiple nacer, semana de gestación y hermanos, ¿no, verdad? Estos modelos no se los puede estimar mediante mínimos cuadrados ordinarios. Se necesita una estimación de máxima verosimilitud, y la función que se utiliza, o la función que se puede utilizar para calcular estos modelos, es una binomial, porque la binomial recoge dos posibles resultados: éxito y fracaso. De allí que el técnico debería de especificar correctamente a qué denomina éxito, es decir 1, y a qué denomina fracaso, es decir 0. Entonces la binomial asegura que solamente existirá dos posibles valores: éxito o fracaso, 1 o 0. Entonces podría utilizar un login para explicar mi éxito o fracaso, o de que nazca con peso adecuado versus que no nazca con peso adecuado. Esta función binomial utiliza una función link, que es la función de logit, hay que especificarle en el R, y que me apunte
a mi database 3 o DB3. Entonces mi modelo se va a llamar M5. Pude haberle puesto cualquier cosa, entonces vamos a cambiarle, puede ser M5 o puede ser MLogit o Model Logic, etcétera. Entonces simplemente corremos, ¿verdad? Por cierto, estamos utilizando la función LM, ¿verdad? Modelos lineales generalizados. Una vez estimado esto, nótese que estoy sombreando las dos líneas, ¿verdad? Porque al final hay una coma y eso quiere decir de que continúa la sentencia. Entonces hacemos una estadística descriptiva de estos modelos, de este modelo Logit, y vemos que efectivamente los valores de probabilidad son significativos al 1 y al 5%. Y vemos aquí que incluso que los valores, en este caso ya utiliza la Z y no la T, que son mayores a 2 en valor absoluto. Entonces todos los coeficientes son estadísticamente significativos al 5% y la mayoría al 1%, excepto este que está aquí. ¿Okay? Entonces, per se el coeficiente no me dice nada, porque yo tengo que calcular el antilogaritmo o el exponencial a estos coeficientes para interpretarlo en términos de veces. Entonces, per se estos coeficientes no me dicen nada, excepto el signo. El signo me indica si me contribuye, si es positivo me contribuye en probabilidad, y si es negativo no me contribuye en probabilidad. ¿Ok? Entonces parece que pinta bien el modelo mediante un modelo Logit. Veamos al momento de vamos a saltarnos esto, vamos a hacer una pequeña predicción para obtener los valores pronosticados o los valores ajustados, ¿no, verdad? Y hacemos un plot sobre los valores ajustados. ¿Ok? Entonces nótese, bueno, aquí no le puse type L, por lo tanto me van a aparecer los datos hechos como bolitas o como puntos. Entonces aquí fácilmente yo le puedo cambiar type igual, entre comillas, L. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos. Muy bien. Entonces veamos si se cumple de que estos modelos, al utilizar una distribución logística, estén acotados entre ceros y unos. Para esto vamos a hacer dos dibujos, los que están acá arriba, un AB line, ¿no, verdad? Entonces AB line h igual a 0 y AB line h igual a 1. Ok, entonces se puede observar que no hay valores mayores que 1 ni hay valores menores que 0. No hay valores superiores a 1 ¿no, verdad? Positivos, y no hay valores negativos o inferiores que 0. Entonces queda demostrado con este ejemplo, el libro de Estadística y Econometría de Juan Pablo Herráez, que los modelos lineales de probabilidad tienen el problema de que generan pronósticos o valores proyectados, pronosticados o ajustados mayores que 1 y menores que 0, lo cual es una falacia estadística, en detrimento a los modelos Logit, que sí están acotados entre 1 y 0, por lo tanto generan pronósticos entre 1 y 0.